Un joven, el menor de 8 hermanos, pasando sus días cuidando ovejas. Este no era un trabajo glamuroso, sino solitario y peligroso. Pero fue en esa soledad, bajo el inmenso cielo estrellado, donde David forjó una conexión inquebrantable con Dios. Aprendió a tocar el arpa, componiendo melodías que calmaban su alma, y según la leyenda, hasta el propio rey Saúl, en esa vida sencilla, lejos de los palacios y las batallas, se estaba gestando el corazón de un futuro rey. Un corazón lleno de fe y coraje. Y ese coraje pronto sería puesto a prueba de la manera más espectacular posible. El ejército de Israel estaba paralizado de miedo frente a un enemigo colosal, Goliat de Gat, un guerrero filisteo de casi 3 metros de altura, que desafiaba a cualquiera a un combate singular. Mientras soldados experimentados temblaban, el joven David, armado solo con su honda de pastor y una fe inmensa, dio un paso al frente. No llevaba armadura, porque su confianza no estaba en el acero, sino en el poder de Dios. Con una sola piedra certera, derribó al gigante. Esta no fue solo una victoria militar, fue una inyección de esperanza para toda una nación. David demostró que la verdadera fuerza no reside en el tamaño, sino en la convicción. Esta hazaña catapultó a David a la fama y lo llevó al círculo íntimo del rey Saúl. Allí conoció a Jonatán, el hijo del rey, y lo que surgió entre ellos fue una de las amistades más puras y leales jamás contadas. No era una simple camaradería, era un vínculo profundo de almas gemelas. Se prometieron lealtad eterna, un pacto que trascendía la política y la sangre. Jonatán, a pesar de ser el heredero al trono, reconoció la unción divina sobre David y lo protegió de la creciente envidia y paranoia de su propio padre. El rey Saúl arriesgó su vida y su futuro por su amigo. Su relación nos enseña que la verdadera amistad se basa en el sacrificio, la confianza y el amor incondicional, incluso cuando el mundo intenta separarte. Pero la popularidad de David se convirtió en una amenaza para el rey Saúl. Saúl mató a sus miles, y David, a sus 10,000, cantaba el pueblo. La envidia consumió al rey, quien comenzó a ver a David como un rival y lo persiguió sin descanso. David se convirtió en un fugitivo, viviendo en cuevas y desiertos, liderando a un grupo de hombres marginados. Fueron años difíciles, llenos de peligros y traiciones, pero también de aprendizaje. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones, pero se negó a levantar la mano contra el ungido de Dios. Esta etapa templó su carácter, enseñándole paciencia, estrategia y, sobre todo, a depender completamente de la guía divina. Estaba siendo preparado, no solo para sobrevivir, sino para gobernar con justicia y misericordia. Tras la trágica muerte de Saúl y Jonatán en batalla, el camino al trono finalmente se abrió, pero no fue una transición fácil. David primero fue proclamado rey sobre su propia tribu Judá, y tuvo que luchar durante 7 años en una guerra civil contra los partidarios de la casa de Saúl. Antes de unificar a todas las tribus de Israel, bajo su mandato, como rey, transformó a la nación. Conquistó Jerusalén, convirtiéndola en la capital política y religiosa, y trajo el arca de la alianza a la ciudad, consolidando la fe de su pueblo. Fue un líder militar brillante y un administrador astuto. Parecía que David estaba en la cima del mundo, un rey bendecido y victorioso. Pero es en la cima donde los precipicios son más peligrosos. Y entonces llegó la caída. En un momento de ocio, mientras sus ejércitos estaban en guerra, David caminaba por la terraza de su palacio y vio a una mujer hermosa, Betsabé, bañándose. En lugar de apartar la mirada, se dio a la tentación. La mandó a llamar y cometió adulterio con ella, quien resultó ser la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Cuando Betsabé quedó embarazada, el pánico se apoderó de David. En un intento desesperado por ocultar su pecado, orquestó la muerte de Urías en el campo de batalla. Fue un acto frío, calculado y brutal. El héroe que enfrentó a Goliat, el amigo leal de Jonatán, el rey justo,
se había convertido en un adúltero y un asesino. Esta es la parte más oscura de su historia. Un recordatorio escalofriante de que incluso los más grandes pueden caer estrepitosamente. Las consecuencias de sus actos no tardaron en llegar. El profeta Natán lo confrontó con una parábola que expuso su crimen sin piedad. David, con el corazón destrozado, no intentó justificarse. Sus palabras fueron simples y directas. He pecado contra Dios. Su arrogancia se desvaneció, dando paso a una profunda culpa y un arrepentimiento genuino. Este momento de quiebre es tan importante como su victoria sobre Goliat. David enfrentó su propia oscuridad, aceptó su responsabilidad y buscó desesperadamente el perdón. Aunque fue perdonado por Dios, las consecuencias de su pecado persiguieron a su familia por el resto de su vida, con traiciones, rebeliones y tragedias. Su historia nos enseña que las decisiones tienen un peso real y que el arrepentimiento, aunque esencial, no siempre borra las cicatrices. A pesar de sus fallas, el legado de David es inmenso y perdura hasta hoy. Más allá de sus hazañas militares y su reinado, lo recordamos por su corazón de poeta. En sus momentos de alegría, angustia, arrepentimiento y alabanza, David escribió los Salmos. Estos poemas son una ventana a su alma, una expresión cruda de la experiencia humana con Dios. En ellos encontramos palabras para nuestro propio dolor, nuestra propia gratitud y nuestra propia búsqueda de sentido. Los Salmos nos muestran a un hombre que luchó, amó, pecó y sobre todo, nunca dejó de buscar a Dios. A su vida nos dejó lecciones invaluables sobre el liderazgo, que no se trata de ser perfecto, sino de ser responsable, sobre la valentía que nace de la fe y sobre la humanidad, que es una mezcla de luz y sombra. Entonces, ¿quién fue David? No fue un santo de vitral ni un villano de caricatura. Fue un hombre real, con pasiones intensas y defectos profundos. Fue un joven pastor con una fe gigante, un guerrero valiente, un amigo leal, un rey visionario, un pecador destrozado y un poeta arrepentido. Su vida es un tapiz complejo tejido con hilos de gloria y de vergüenza. Y es precisamente esa complejidad lo que lo hace tan memorable y tan humano. Nos enseña que la grandeza no es la ausencia de errores, sino la voluntad de enfrentarlos, aprender de ellos y seguir buscando la luz, incluso desde la más profunda oscuridad. La historia de David nos inspira a ser valientes en nuestras batallas, leales en nuestras amistades y sobre todo, honestos con nosotros mismos y con Dios cuando tropezamos en el camino.